18, 12 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia y tenemos noticias recientes de último momento con respecto a lo que pasó el día de ayer en Chile, nuestro país vecino trasandino, que tuvieron comicios, ¿no?, para decidir si se aceptaba o no se aceptaba una reforma constitucional. Coméntanos, Horacio. Bueno, ¿qué hablar de Chile luego de todo lo que ha trascendido en materia internacional? Tenemos un invitado de lujo, Sebastián Espíndola, que además de ser un gran analista, es un gran amigo que cada vez que he quedado varado en Chile me ha alojado en su hogar, así que muchas gracias de corazón por eso. Resulta que teníamos una propuesta de constitución política, como pueden ver en pantalla, que uno la empieza a ver y lo primero que subyace para que ustedes puedan pensar es, bueno, primero la idea del cambio climático antropogénico, luego los objetivos de desarrollo sostenible, luego lo que es la educación ecológica, y uno empieza a indagar en otros aspectos y dice, esto es un proyecto de izquierda. Y ayer resulta que se votó y parece que se rechazó. Pero al mismo tiempo, en ese rechazo veíamos que había caras largas por parte de Piñera, por parte de Kast, por parte de Boric. Entonces, e incluso los medios nacionales, por ejemplo, de acá de Argentina, lo titulaban como que Chile rechazó la constitución ultraderechista. Sí, y curiosamente la constitución nueva para rechazar la constitución ultraderechista de Pinochet. Claro, entonces, o sea, ¿qué mejor que... eran dos constituciones ultraderechistas supuestamente superpuestas. Todos con caras largas, me dijiste. Sí, y eso, así que Sebastián, ¿qué sucedió realmente en Chile que parece que se han peleado todos con todos y donde parece que la derecha salió con la izquierda? Pareciera ser. Bueno, primero les agradezco por la invitación, les pido disculpas por mi voz porque he estado un poco difónico estos días. Es complejo porque todo nace después del 18 de octubre de 2019, a raíz del mal llamado estallido social, que en verdad fue una insurrección marcadamente de izquierda. Hay que partir por eso. El fundamento material de este cambio constitucional, que no es una reforma, implicaba un ataque substancial a los principios y valores que conformaban la Carta Fundamental actual, que data de 1980. La estrategia política que se dio es bien compleja aquí porque de inicio los chilenos habían rechazado una constitución con los valores multiculturales que representaban y colectivistas a la izquierda de la primera asamblea que se hizo el año 2021, que se rechazó el 2022, el 4 de septiembre, y que conformaba estos principios que decían que representaban prácticamente una parte importante de la Agenda de la 2030. Eso para iniciar. El 4 de septiembre del año pasado, Chile votó en contra de este proyecto con el rechazo y apruebo. Era una marca importante que hay que definir. Allí hubo un plebiscito de entrada el año 2020 que tuvo una votación muy, muy pesada, puesto que la gente del sector, o más bien gente que defiende valores y principios tendientes a Occidente, se desmoralizaron mucho con el actuar del gobierno de Piñera en ese momento por cómo llevó a cabo el enfrentar la insurrección de octubre del 2019. Por otro lado, una izquierda muy fortalecida en el sentido de la propaganda que realizó para deslegitimar la Constitución y, por otro lado, había voto voluntario. Entonces, obviamente, iban a tener una gran parte de los votos, casi el 80% de los votos se llevaron en esa oportunidad. Y si uno ve los números, claro, para la gente que es más tecnicista, es una legitimidad importante ganar con el 80%, pero no saber con cuántas personas llevaron a cabo se ganó ese proceso. Entonces, es un punto uno. Por eso va siempre la idea de que la Constitución actual del 80 no es legítima, no tiene principios que sustenten una sociedad libre, pero eso es todo lo contrario a lo que ve uno en esa Constitución. Las bases los primeros artículos de base de la institucionalidad que se llaman son los que refuerzan
los principios para que una sociedad tenga un sustento moral y jurídico para que subsistan tanto el individuo como que encarna la dignidad humana, la familia como base fundamental de la sociedad, la autonomía de las agrupaciones intermedias, que serían los gremios, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, que era lo más importante, que cambiaba sustancialmente con respecto a ese proyecto. Ahora, ¿qué pasa con este segundo proceso? En el segundo proceso no hay un plebiscito de entrada. Esto se votó el 7 de mayo pasado, de este año, del 2023. La idea era consultar si había un proceso nuevo. De hecho, cuando pierde el 4 de septiembre del año pasado la izquierda, hubo uno de los discursos bien importantes, que era Carol Cariola, una dirigente del Partido Comunista muy importante, que de hecho le costó su presidencia en la Cámara de Diputados esa elección, porque ella coordinaba todo esto. Dijo algo bien importante, que a la derecha se le responsabiliza el llevar a cabo este proceso. Y en ese minuto tenía que cortarse el proceso. Y muchos dirigentes no entendieron bien, o entendieron muy bien las lecciones que le dejaba el Partido Comunista, el Frente Amplio, al sector que tenía que poner un fin a este proceso, que era que esa constitución, la del 80, era legítima, y además que ya no querían más cambios y que el gobierno haga su trabajo. Ahora, luego, ¿cómo pasa esto? Que la oposición, que sería la UDI, la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evópoli, que siempre ha tendido a la izquierda dentro de la derecha, del poco, con ideas más progresistas. No todas las personas en Evópoli son así, hay gente muy decente dentro. Y sustancialmente republicanos ganaron amplia representatividad en el Consejo de la votación del 7 de mayo pasado. Y allí comienzan a haber tribulaciones muy importantes. Teniendo mayoría para sacar dos presidencias, la presidencia y la vicepresidencia, se dieron primero al Partido Socialista para llevar a cabo para tener una imagen de que hay acuerdo, de que no son personas que sobrepasen como la izquierda, que ponen en todas las presidencias y vicepresidencias gente de sus ideas para imponer agenda y ganar mayoría. Ellos decidieron poner un vicepresidente que era este señor, no recuerdo su nombre, Aldo, está de hecho al final está con Aldo Valle. Sí, Aldo Valle, que era del Partido Socialista, él tuvo una vicepresidencia. Y bueno, las mayorías son para concretarlas. Y aquí no se quiso hacer eso. Se quiso intentar dar una imagen para que no tuviera esa percepción el público de que iban a arrasar con todo. Y ya partimos mal. Luego, este proyecto, además de que no tuvo una consulta previa para ver si quería el pueblo otra vez un proceso, amarraron también algo que se llamó la Comisión de Expertos, donde el Senado propuso una serie de expertos, o sea, gente importante que tenía cargos en universidades y centros de estudio, pero muchos de ellos venían de partidos políticos. Habían gente que era decente, por ejemplo, en Libertad y Desarrollo, muchas personas, a modo de ejemplo la derecha, estuvieron presentes en esa comisión de expertos. Y de la izquierda también pusieron gente de centros de estudios, pero la mayoría se abocaba por principios colectivistas, transhumanistas, todo lo que no debería ser. Y marcaron mucho la agenda de los 2030 sin querer. O sea, eso no lo van a reconocer porque hay mucha amistad entre medio para muchas de las personas que defienden ese proceso. Y luego tienes la convención propiamente tal, que si bien tenía mayorías, como le decía, la derecha, o la oposición actual, o la gente que en verdad no se identifica con la izquierda, también habían roces y muchas descoordinaciones en el proceso que se llevó a cabo. Habían también personas que asesoraban a los constituyentes, este parlamento que podríamos llamar transitorio, para cambiar la Constitución, y hubo un periodo de tiempo muy corto para discutir esto. Entonces, todo se engloba en algo bien complejo. Luego se hacen unas votaciones populares para poder defender, por ejemplo, el derecho a tenencia de armas, que se cayó con republicanos, por ejemplo. Temas de familia, que
aparecen en contradicciones en el texto. En una parte aparece la familia es el núcleo fundamental y luego se habla de la familia. Entonces hay cosas, lagunas entre medio, una expansión de artículos que ya parece un reglamento constitucional más que una carta fundamental de principio. Y se mete todo lo New Age entre medio. Entonces eso es lo que pasa en este proyecto. Ya había quedado también marcado lo que era el rechazo, muy marcadamente en la sociedad, y obviamente por un tema del eslogan la gente también rechazó, pero también el público está rechazando el que tiene urgencias importantes que resolver en materia económica, en materia de corrupción. Hoy día Chile está enfrentando con el gobierno actual un caso que es el caso Convenios, donde dirigentes del Frente Amplio facilitaron en el gobierno el traspaso de dineros a fundaciones que también habían personas del mismo gobierno, pero de partidos políticos, y comprometían platas públicas de manera expedita, saltándose todos los procesos de transparencia. Y ese tipo de cosas no se están discutiendo con tanta celeridad e importancia, y se le está dando más importancia a este cambio que en verdad, claro, pudo haber beneficiado un poco al sector político, porque se presidencializó en cierto punto la imagen de lo que es un cambio constitucional, pero uno no puede redactar una constitución en 2 meses, es imposible. La constitución del 80 se demoró más de 5 años. Y en esos 5 años hubo una discusión rica de ideas, de doctrina, de distintas personas, de posiciones católicas hasta posición agnóstica, pero que estaban confluyendo en ideas de sociedad libre, de principios de subsidiariedad, ideas aristotélico-tomistas para intentar dar una sociedad que fuera próspera. Y hasta el día de hoy Chile se mantiene. Ustedes me lo preguntaban, ¿por qué Chile en cierto modo se mantiene a nivel institucional en comparación al resto de Sudamérica? Bueno, es porque tenemos principios que limitan el gobierno y que no permiten que arbitrariamente cualquier gobernante se meta en la vida de las personas para hacer cosas. A pesar de todas las reformas que han habido y que han facilitado a movimientos colectivistas y grupos corruptos intentar poder hacer, meter la mano en la sociedad. Y sobre todo, tratar de tergiversar la relación entre el individuo y el Estado. Muchísimas gracias, Sebastián. Y como ya estamos un poco fuera de tiempo, me parece, disculpen por por coger todo el tiempo. No, pero porque queda una última pregunta que queremos aprovechar a hacerte aquí, valorando tu presencia y que visites este país que siempre te abrimos la puerta como amigo. ¿Cuál es el futuro de la derecha en Chile ahora? ¿Cuál es la figura principal que tiene la derecha en Chile y en qué estado ha quedado luego de este proceso donde el rechazo se hizo sentir por parte de una sociedad y donde una derecha buscó ese apruebo incluso siendo dialoguista con la izquierda? Yo creo que la figura principal son los principios, porque ya no hay una representación real encarnada en una persona. En su momento fue José Antonio Kast, que es una persona muy capaz, muy competente a nivel político, tiene un muy buen desempeño, pero lamentablemente tiene gente que ha un poco distorsionado en la ruta de lo que él ha hecho. Tengo fe que en algún minuto pueda reconsiderar ciertas cosas, ciertas ideas, remarcar lo que él era en el inicio, pero desde el minuto en que fue el balotaje con Boric, por ejemplo, para ponerlo en contexto, ahí se notó el ceder su imagen y los principios ante los movimientos piñeristas, que metieron mucha mano luego de pasar a lo que se mal llama segunda vuelta con Gabriel Boric. Eso es un punto. Luego tú tienes otros liderazgos como Teresa Marinovich, ¿cachai? Que en cierto sentido ella marca un desmarque respecto a la política tradicional. De hecho, ella en el Consejo Constitucional, en el primer proyecto que se rechazó, ella decía las cosas de forma clara. Y a la gente en Chile le encanta que sean claros. Es el fenómeno Milei, antes de que fuera Milei, que es una especie de liderazgos que intentan sincerar posiciones y aparte poner la realidad como enfoque, si no las cosas no funcionan. Entonces yo creo que en síntesis una figura ahora mismo hay, pero no tiene proyecciones de presentarse a una elección presidencial, pero sí marcar un proyecto nuevo de
de romper un poco con el establishment políticamente correcto, de esta nueva concepción de lo que quieren que sea el ser humano, que sea un humano sin humanidad, sin individuo y sin familia. Y por otro lado, yo creo que el chileno sigue teniendo una concepción conservadora en algún sentido, y de sociedad libre en otro, de que no quieren que les dominen por cualquier cosa, por un cambio accidental en la política chilena y electoral. Eso es importante de tener claro. Fantástico. Les recordamos a la gente que este programa es el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.